¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. Ah, por favor. Te voy a tutear. Sí, cómo no. Porque soy mayor. Soy mayor. Bien. Corriendo, trabajando mucho. Sí, me parece que estamos en una Argentina donde más que correr uno tiene que estar permanentemente atento a la realidad que va dándose día a día, porque es una Argentina con mucha complejidad, porque problemas del pasado que creíamos enterrados en una situación han vuelto a surgir. A saber. Desempleo, inseguridades que tienen que ver no solamente con la seguridad propiamente dicha, sino también con la posibilidad de las jubilaciones a la baja, salarios recortados, carencia de medicamentos para los jubilados. Eso fue increíble. Bueno, una serie de cuestiones, bueno, represión policial, una serie de cuestiones de un proceso de descomposición socioeconómica que nosotros entendemos tiene que ver con las medidas políticas que el gobierno de Macri ha tomado desde el 10 de diciembre del 2015 a la fecha. Así que esa realidad nos exige, a los que tenemos vocación por hacer política, de estar mucho más atentos y de estar sobre todo sincronizando nuestra agenda con la agenda de la gente, que creo que es lo más importante, ¿no? Me parece que la política hoy tiene que respirar y hacerse carne en los problemas de la gente más que nunca. Ahora, digo, desde que el presidente de la Nación asume, toma decisiones de fondo y algunas estratégicas sentado en un escritorio y algunas otras las proclama para un año posterior. Por ejemplo, en febrero del año 2016 anuncia que en febrero de este 2017 que ya pasó iba a actualizar el mínimo no imponible de ganancias y pasó sin penas y sin gloria. Decide desde un escritorio eliminar las retenciones a las mineras, bajar a ciertos sectores del campo algunas retenciones, eliminar a otros, y esto genera un movimiento importante en un sector. Ahora, digo, desde tu visión, ¿cuándo va a tomar decisiones el presidente para la gente, digo, para el trabajador? Mirá, yo no juzgo a las personas. Esto lo quiero dejar claro porque a veces los conceptos políticos suelen tener demasiada dureza y pareciera que uno personaliza las cuestiones. Yo no tengo expectativa de que este gobierno revierta las decisiones que ha tomado. Definitivamente sí. No, yo creo que este es un gobierno clasista, de ricos para ricos. Creo que este es un gobierno que no tiene un plan de gobierno, tiene un plan de negocios que vinculan los intereses propios, los familiares, con las políticas de Estado. Digo, lo del correo es una muestra que de alguna manera ratifica cuál es la manera de manejar los conflictos de intereses por parte del Ejecutivo. Y por otro lado es un gobierno que ha beneficiado con sus medidas impositivas a los grandes sectores de la economía y ha perjudicado a los sectores menos pudientes, a los asalariados. Digo, la quitan las retenciones a las mineras y una parte al agro se compensa con la suba de tarifa a los sectores populares. Entonces me parece que esto es así. Lo que después hay es una gran cortina de humo con un tendido mediático muy importante, con un nivel de cinismo importante y con un nivel de flagelación a la verdad que también llama la atención. Cuando uno escucha hablar al presidente en la asunción de la Asamblea Legislativa del día 1 de marzo y nota que hay una alegoría de algunas cuestiones que realmente llaman poderosamente la atención, cuando hay ejemplos de la cotidianidad que no tienen absolutamente nada que ver, mintió descaradamente. Digo, hablar que fue el mejor año para los productores de arándano en cuanto a exportación es chocar contra la palabra de los propios productores. Dar el ejemplo de un médico de guardia que estuvo haciendo guardia pasiva en La Rioja sin asistir al lugar de trabajo y ponerlo como ejemplo, bueno, mintió descaradamente en las cuestiones de la política de género porque recortó 67 millones de pesos en el presupuesto anual. Digo, me parece que hay algunas situaciones que mintió descaradamente en la herencia que recibió de las cloacas. Él dijo que Argentina que heredó un país con 41% de cloaca. El último censo, el año 2010, decía que el 54% de los argentinos tenían red de agua potable y cloaca. Y se estima que por los cálculos del propio censo en el año 2015, ese 54 había subido casi a 60. Motivo por el cual, digamos, hay toda una parafernalia de mentiras que tratan de tapar la realidad. Nosotros le vamos a dedicar radito final al discurso, al contenido del discurso del presidente de la Nación. Veo que lo has escuchado con atención. ¿A qué se debe que vuelve a hablar a 15 meses de presidir la Nación de lo que recibió? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que hay un proceso de instalar que las responsabilidades de la gestión son propias de un proceso heredado, que además fue un proceso sin virtudes,
Creo que la idea es demonizar claramente el proceso de construcción y de Estado que tuvimos en los años de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, porque hay una elección de por medio, y al haber magros resultados en la gestión y al haber pésima ponderación de su gestión, lo que queda es demonizar lo recibido para que la gente siga apelando prácticamente de forma mística a una gestión que no va a llegar. Hay que decir las cosas como son, porque... ¿No va a llegar a dónde? No va a llegar, a ver, una gestión que no va a llegar a generar realmente reparación histórica en los jubilados, no va a llegar a generar pleno empleo, no va a llegar a la pobreza cero. Dice que demanda 20 años la pobreza cero. Es probable que en la Argentina para combatir la pobreza necesitemos política de Estado. Lo que está claro es que no vamos a llegar con esta dirección que el país ha tomado. Yo no digo que Macri tenga que resolver el problema de toda la pobreza en Argentina. Lo que digo es, si había que resolver un problema de pobreza, el camino que se tomó es totalmente inverso para resolverlo. Digamos, el camino de la resolución de la pobreza es fortaleciendo el mercado interno, no predándolo. Es fortaleciendo el empleo, no dejando gente sin trabajo. Es fortaleciendo la industria, no abriendo las importaciones. Es fortaleciendo la canasta básica, no generando procesos inflacionarios sobre los alimentos. Es generando tarifas accesibles, no encareciéndolas. Digo, me parece que ahí está el tema y creo que ahí es lo que uno critica. Después, a mí me puede gustar más o menos la cara del presidente, como a otro le gustará más o menos la cara de algún dirigente político. Yo lo que me preocupa es que todos los días, mientras discutimos cosas que a veces no son tan importantes, se toman medidas que realmente retroceden gravemente en la consecución de un objetivo de la pobreza cero de una Argentina con empleo. Ahora, mirando esta Argentina que vos describís con mucha claridad y viendo la pasividad de los representantes de los trabajadores, ¿qué se puede decir? Yo creo que hay pasividad de una pequeña parte de los representantes de los trabajadores. Yo creo que sería injusto cargar contra todos los dirigentes sindicales, porque yo creo que hay algunos dirigentes sindicales que están haciendo las cosas realmente con muchísima dignidad y con muchísimo orgullo, digo, de la CGT y de la CTA. Creo que hay otros que no están a la altura de las circunstancias porque han elegido convertir su vida de trabajador en vida de empresario. Y este es un gobierno para empresarios y para ricos, entonces se sentirá más cómodo de este gobierno. También creo que a pesar de esos dirigentes, que son de alguna manera me parece los menos, creo que los trabajadores se sienten plenamente agredidos por este modelo y no van a tolerar claramente ningún tipo de agresiones que tengan que ver con la calidad de vida, porque se han empoderado durante los últimos 12 años por mérito propio, no exclusivamente por el gobierno que nosotros tuvimos, de muchos derechos y conquistas que es muy difícil hacerle entender a la gente, como dice González Fraga, que vivimos una cosa que no era real. Era real. Tu auto era real, tu casa con el Procrear era real, tu acceso a las 16 vacunas para los chicos era real, tu acceso a la asignación por hijo era real, tu acceso a una jubilación como ama de casa era real, tu recuperación de trabajo era real, y todo lo que vivimos es real. Lo que pasa es que hay un gobierno que te quiere hacer creer que lo que vos viviste no era real para que te acostumbres a bajarle el precio a la demanda de la política y te conformes con poco. ¿Y ese mensaje que vos mencionás, impacta en la gente? ¿Cree la gente al gobierno? Mira, no, yo creo que cada vez menos. Me parece que legítimamente había gente que tenía expectativa, como todo cambio de gobierno genera expectativa. Me parece que esas expectativas se fueron despilfarrando en las medidas que el gobierno fue tomando. Digo, el único responsable de que el gobierno haya caído en la ponderación de los argentinos es el propio gobierno. Digo, y en el transcurso del tiempo las medidas que el gobierno toma le van haciendo perder capital político porque claramente la gente no llega a fin de mes. Te pueden decir lo que te digan, te pueden decir que recibiste una herencia pesada, te pueden decir que el gobierno anterior era corrupto, te pueden decir lo que quieras. ¿Sabes cuál es el problema? Vas a tu casa y te fijas que no tenés para pagar la boleta de luz, te fijas que tu viejo se quedó sin laburo, te fijas que tu abuela no tiene más los medicamentos y te fijas que la heladera está vacía. Y en esos momentos te vas a dar cuenta que las consecuencias las estás pagando por las decisiones políticas que se están tomando hoy. ¿Y estas decisiones políticas van a cambiar? Porque se ha instalado que son decisiones, que hay que hacer un sacrificio, una política que nosotros que tenemos algunos años la hemos conocido, en la década del 90, que después viene el derrame, que viene la inversión. Yo soy partidario de los sacrificios y de las sociedades que hacen sacrificio. Lo que digo es, ¿por qué no lo hacen los ricos los sacrificios? ¿Por qué siempre lo tienen que hacer los trabajadores y los pobres? No hacen los ricos los sacrificios. Digo, ¿por qué no lo hacen las mineras los sacrificios y pagan un poquito más lo que venían pagando? ¿Por qué no lo hacen los tipos de la timba financiera, el sacrificio y pagan impuestos? Digo, ¿por qué no lo hacen en Santa Fe, por ejemplo, los grandes complejos cerealeros que no pagan ingresos brutos, mientras el kiosquero de la esquina de tu casa está pagando 3,5 por la actividad que está llevando adelante? ¿Por qué no hacen ellos los esfuerzos? Yo digo, hagamos esfuerzos, sí, hagamos. Si tanto nos representa un dolor que los docentes
no tengan la posibilidad de recomponer salarialmente. Bueno, fijémonos, todos los docentes salarios, todos salarios docentes, digo, los que hacemos política también. Yo no, hay que discutir esas cosas. ¿No te van a dejar solo en esa intentona? Mirá, yo creo que la política tiene instancias. Una instancia es la que la política discute con la política puertas adentro. Una cuestión casi corporativa, natural se da siempre. Y hay otra instancia que es cuando la política discute con la sociedad. Yo trato siempre de estar parado en la segunda. No digo que la primera no exista, lo que digo es trato de que mis acciones se dirijan siempre a interpelar a la sociedad, no a interpelar a lo que piensa la política. Yo creo que quiero saber qué piensa el vecino. Después, desde la política trataré de interpretar eso. A mí me importa mucho más lo de afuera que lo de adentro. Y sé que recorres mucho la ciudad, y ¿cómo está el vecino? ¿Cómo ve? En la política macroeconómica, medianamente un panorama acabas de hacer, pero digo, en la confianza tanto del gobierno de la ciudad como en el gobierno provincial. Yo creo que hay un proceso de deterioro muy grave de la imagen del intendente, sobre todo. Me parece que este es un intendente que ha saturado a la sociedad santafesina con, de alguna manera, consignas vacías, con eslogans, con frases y con pocos hechos. Esto es una ciudad que tiene, por ejemplo, sus cuadras dinamitadas. Por ejemplo, falta de acceso a los servicios básicos en los barrios, por ejemplo, mala calidad del servicio del transporte público. Es una ciudad cuyo intendente se desliga de la problemática de la seguridad y en los barrios hay cada vez más inseguridad. ¿Y cuánto hace que viene pasando esto? Porque hace un año y medio le sacó 30.000 votos al segundo. Yo creo que me parece que después de la última elección, después del 10 de diciembre del 2015, entramos en un proceso de desgaste muy fuerte. Yo creo que el intendente recibió el respaldo de un poco menos del 40% de la sociedad. Lo que pasa es que el otro 60 y pico, como suele pasar, se atomizó en varias opciones. Pero digo, 6 o más de 6 de cada 10 santafesinos no están de acuerdo con la gestión del intendente. ¿Y ahí qué falló? ¿El peronismo diseminado? No. ¿Hay autocrítica en eso, Leandro? Yo digamos, yo creo que la autocrítica... Digo, como referente joven del peronismo. No, yo la autocrítica no creo que yo tenga esa autocrítica porque nosotros siempre tuvimos clara la opción de que el peronismo era la opción para de alguna manera competir y hacer una propuesta de una ciudad mejor. Me parece que lo que hay, o lo que faltó, fue una estrategia unificadora. Bueno, hoy la podemos llegar a discutir, veremos si esto nos alcanza. Digo, me parece que hay que lograr de alguna manera sentar a todos para discutir una ciudad en la que queremos vivir, una provincia. El peronismo tiene todavía mucho para hacer. ¿El peronismo es una utopía pensar que puede haber una unidad del peronismo con gremios fuertes en el territorio provincial, sector sindical? No, a mí me parece que cada vez que surjan momentos de tensión social, cada vez que surjan momentos de crisis, el peronismo tiene claramente más posibilidad de retornar, porque es un proyecto político que suele tomar momentos difíciles del país y desde mi punto de vista suele expresarlo con mucha claridad y suele transformarse en una opción para los que sufren, los desposeídos, los trabajadores. Así que yo tengo mucha expectativa de que en este momento histórico del país, nosotros como peronistas y el partido está a la altura de las circunstancias generando un proyecto alternativo de ciudad y de provincia. Bien, Leandro, gracias por haber venido. Gracias la primera a vos. vez de nuevo ciclo y esperemos que se repita. Y esperemos que la próxima vez tengamos el escudo de Colón arriba de la... De Colón. ¿Hablamos de fútbol un poco? ¿Cómo no? Bien, qué grande. El mejor 3 de la historia de Colón. Dante Unali. No, si me decía... Edgar Fernández. Edgar Fernández, el codo de oro. ¿Qué jugador es Fernández de Villaverde, Trocero y Arauz. ¿Qué era? Y eso no los vi jugar, mirá. ¿No lo viste jugar? No, sí, no, muy sos muy joven, muy joven. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.